Mi cuñado arruinó nuestra luna de miel como venganza por un secreto del pasado que yo ni siquiera recordaba. La frase estaba escrita entre capas de chocolate y frambuesa, justo en el centro del pastel que mi cuñado nos regaló para la boda. En letras marrón oscuro, perfectamente formadas, con esa precisión que solo un repostero profesional puede lograr, se leía: El viaje real es conmigo. Aún no puedo olvidar la expresión de Kayla cuando la vio. Su sonrisa se borró de inmediato, como si alguien hubiese apagado la luz desde adentro. Y aunque todos alrededor fingieron que era una broma, algo dentro de mí se activó. No sabía exactamente qué, pero sí supe que eso no era solo una frase. Era un mensaje. Y no iba dirigido a ella. Era para mí. Me llamo Nathan. Tengo 31 años, y hasta hace poco creía tener una vida bastante normal. Soy desarrollador freelance desde casa, amante de los libros, el café fuerte y las cosas simples. Conocí a Kayla hace poco más de 3 años, en una feria de libros en un centro cultural. Ella era parte del equipo de una editorial local y yo daba un taller de escritura creativa para adolescentes. Nos conocimos discutiendo sobre un autor que ambos amábamos y terminamos esa tarde con un café y una conversación que duró 3 horas. Al mes ya estábamos saliendo. Al año, compartíamos apartamento. Kayla es todo lo que yo no sabía que necesitaba: directa, divertida, con una risa escandalosa que siempre me hace sonreír incluso en los días más difíciles. Tiene esa mezcla de seguridad y ternura que te da calma sin aburrirte. Su familia, sin embargo, era otra historia. Su madre era intensa, como muchas madres, pero cordial. Su padre, más bien ausente. Y luego estaba Jake. Jake era su hermano mayor. 3 años más que yo. Alto, carismático, con esa energía de tipo que siempre quiere tener el control de la habitación. Para muchos, era encantador. Para mí, era un problema esperando estallar. Lo conocí formalmente cuando Kayla me llevó a su casa para una cena familiar. Pero no fue la primera vez que lo veía. Jake y yo habíamos coincidido en la universidad, aunque en ese momento no sabía que era su hermano. Compartimos un par de clases y fuimos parte del mismo equipo en un proyecto grupal. No éramos amigos. Más bien, éramos esa clase de conocidos con una tensión no declarada. Discutíamos mucho en clase. Siempre sentí que me miraba con desdén, como si pensara que yo no merecía estar ahí. Recuerdo que un par de veces me hizo comentarios bastante personales para alguien con quien apenas trataba. Lo curioso es que había olvidado casi por completo esa etapa, hasta que lo vi otra vez en la mesa del comedor familiar. Fue un golpe extraño al estómago. Como una coincidencia de mal gusto. Desde ese primer encuentro con Kayla ya como mi pareja, Jake no fue hostil abiertamente, pero sí pasivo-agresivo en todo momento. Este es el famoso Nathan, pensé que eras más alto. Ah, tú eras el que escribía esos ensayos depresivos. Siempre con una sonrisa. Siempre en público. Siempre justo en el borde de lo tolerable. Kayla se lo tomaba a la ligera. Me decía que Jake era así con todos sus novios anteriores, que solo le costaba ceder el rol de protector. Y por un tiempo, le creí. Cuando le pedí matrimonio a Kayla, después de un fin de semana en las montañas, todo se sintió perfecto. Ella lloró, dijo que sí entre risas, y empezamos a planearlo todo. Queríamos una boda íntima, con amigos cercanos, buena comida, y detalles simples pero cuidados. Cuando Jake se ofreció a pagar el pastel como regalo de bodas, ambos nos sorprendimos. Kayla me dijo que quizás era su manera de aceptar finalmente la relación. Que tal vez, por fin, había dado el brazo a torcer. Yo no estaba tan convencido, pero aceptamos. Quisimos pensar que era un gesto de buena voluntad. La boda fue preciosa. Lo fue, de verdad. El clima nos acompañó. El lugar, una finca rústica con jardines y árboles rojizos por el otoño, parecía sacado de una postal. La ceremonia fue corta, con votos escritos por nosotros. Lloramos, reímos y brindamos. Por unas horas, todo fue felicidad. Todo se sintió en su lugar. Hasta el pastel. El momento era casi de cuento. Todos reunidos. Música suave. La fotógrafa guiándonos. Acérquense, tomen el cuchillo, sonrían, ahora. Kayla y yo hicimos el primer corte. Y al sacar la rebanada, ahí estaba. La frase. El viaje real es conmigo. Hubo algunas risas incómodas. Un par de personas pensaron que era una broma interna. Yo no reí. Kayla tampoco. Jake, en cambio, alzó su copa desde una mesa al fondo y me guiñó el ojo. Un gesto rápido. Casi imperceptible.
Pero lo vi. Y entendí, aunque todavía no sabía exactamente qué. Esa noche, antes de dormir, en la habitación del hotel donde pasaríamos la primera noche como recién casados, Kayla me confesó algo. Jake me preguntó 3 veces en la semana por los detalles del viaje. El nombre del hotel, el número de vuelo, la fecha exacta. Dijo que era curiosidad. Pero, no sé. Al día siguiente, las reservas no existían. El vuelo no estaba confirmado. Mis tarjetas fueron bloqueadas por supuesta actividad fraudulenta. El hotel ya no tenía nuestro nombre en el sistema. Todo había sido alterado. Todo. Perdimos la luna de miel. Y cuando regresamos al apartamento, con las maletas llenas de ropa de playa sin destino, supe que esto no era una coincidencia. Jake nos había hecho esto. Pero lo que aún no sabía, era por qué. Y la respuesta, cuando la encontré, fue mucho más perturbadora de lo que imaginé. Actualización 1. Volver al apartamento después de lo que debía haber sido el comienzo de nuestra luna de miel fue como entrar en un espacio suspendido en el tiempo. Nada había cambiado, pero todo se sentía distinto. Los platos en el escurridor, los libros en el estante, las plantas en la ventana. Todo seguía ahí. Pero nosotros no éramos los mismos. Kayla no dijo una palabra durante todo el camino de regreso. La vi frotarse las manos compulsivamente, como si intentara borrar algo que no podía tocar. Yo también estaba en silencio, con la mente corriendo a 1000 por hora. Lo primero que hice al llegar fue revisar mi correo. Empecé a buscar cualquier pista, confirmaciones de reservas, correos cancelados, notificaciones del banco. Todo parecía haber desaparecido o haber sido manipulado. Lo más inquietante fue que la cancelación de la reserva del hotel había sido solicitada 3 días antes desde un número que no reconocía. Fue entonces cuando, entre la maraña de correos, vi uno nuevo. Sin asunto. Sin cuerpo de texto. Solo una frase escrita en la línea del remitente. ¿Te gustó el mensaje del pastel? El correo provenía de una cuenta genérica, traveler032@protonmail.com. Tragué saliva. No era necesario ser un genio para saber quién lo había enviado. Y aunque no estaba firmado, supe que era Jake. Esa forma burlona, provocadora, tenía su sello. Me levanté del escritorio y fui a la habitación. Kayla estaba sentada en la cama, mirando al vacío. Jake nos lo hizo, le dije, directo, sin rodeos. Ella me miró con los ojos húmedos. Asintió sin decir palabra. Le mostré el correo. Lo leyó en silencio y soltó un suspiro, largo, contenido. ¿Por qué haría algo así? Preguntó, más para sí misma que para mí. ¿Qué gana con esto? No lo sé. Pero voy a averiguarlo. Esa noche no dormí. No por enojo, sino por incertidumbre. Algo no cuadraba. Jake no estaba celoso de mí como pareja de su hermana. Había algo personal. Algo que venía de antes. Y empecé a repasar mentalmente cada interacción que habíamos tenido durante la universidad. Me forcé a recordar. Habíamos sido parte de un grupo de 4 personas en una clase optativa de sociología. Una de esas materias donde todo el mundo discute sin llegar a nada. Él y yo discutíamos más que los demás. En retrospectiva, nuestras discusiones no eran solo académicas. Eran intensas, cargadas. A veces, incluso demasiado personales. Una noche, después de una presentación grupal, el profesor nos invitó a tomar unas cervezas con otros alumnos. Terminamos en un bar cercano al campus. Bebimos mucho. Yo más de lo habitual. Recuerdo que la conversación derivó en temas personales. Que alguien nos preguntó si estábamos saliendo, porque discutíamos como pareja. Todos rieron. Jake dijo algo como, este no aguantaría ni una noche conmigo. Y ahí se me nubló la memoria. No recordaba más. Pero algo se movió dentro. Un reflejo. Una imagen borrosa. Una noche caminando de regreso al dormitorio. Jake riendo, diciendo algo que no entendí. Yo deteniéndome. Un silencio. Un gesto. Un impulso. Nada claro, nada concreto. Sentí un escalofrío. Abrí una carpeta vieja en mi correo que tenía años sin tocar, personal. Ahí guardaba textos, borradores, ideas de relatos, cosas escritas en momentos de insomnio o confusión. Entre ellas, un mensaje guardado como borrador. El asunto decía, recordatorio. Era corto. Apenas un párrafo. Fue una estupidez. Nunca debía serlo. Lo provoqué. Lo hice por sentir algo.
No fue justo para él. Fingiré que no pasó. No había destinatario. La fecha coincidía con aquella noche de cervezas. Me quedé mirando el texto, helado. No había nombres. No había contexto. Pero supe, en lo más profundo, que hablaba de Jake. Y que algo había pasado entre nosotros esa noche. Volví a mi correo. Escribí a la cuenta anónima. Fui directo. ¿Qué quieres, Jake? ¿Esto es venganza? ¿Por qué ahora? La respuesta llegó exactamente 3 minutos después. Quiero que te acuerdes. Yo no tengo que vengarme de algo que nunca negué. Fuiste tú quien huyó. No fuiste valiente. Me hiciste sentir como un experimento. Le mostré el correo a Kayla. No sabía cómo leerlo. Estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, como si el apartamento se hubiese vuelto más frío de pronto. ¿Pasó algo entre ustedes? Preguntó, con la voz rota. ¿Algo más que tensión? No lo recuerdo con claridad. Pero creo que sí. Y creo que lo bloqueé. Ella asintió lentamente. No me gritó. No me juzgó. Solo se quedó en silencio, como si una pieza de su historia acabara de cambiar de forma para siempre. Jake ha tenido novios, dijo, de pronto. Pero nunca habló de ninguno con rabia. Solo de ti. Y siempre que te mencionaba, parecía triste. Puse una mano sobre la suya. Nunca fue intencional. Yo también era un desastre a esa edad. Ni siquiera sabía lo que sentía. Lo sé, dijo. Pero ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Y no puedo decidir qué me duele más, que me haya usado para llegar a ti, o que tú nunca hayas podido hablarlo conmigo. Nos quedamos en silencio por largos minutos. Algo se había roto, pero también algo se había revelado. Ese pastel con su mensaje absurdo había sido solo la superficie. Debajo de todo, había una historia que había quedado enterrada durante más de una década. Una historia de confusión, rechazo y heridas no cerradas. Y ahora, por fin, salía a la luz. Actualización 2. Después de todo lo que habíamos descubierto, o recordado, en mi caso, ya no podíamos seguir fingiendo que Jake era solo un hermano entrometido. Teníamos que enfrentarlo. Era la única forma de cerrar esa historia, y tal vez entender que parte de ella todavía nos estaba arrastrando hacia el pasado. Kayla fue quien propuso verlo cara a cara. Me sorprendió su firmeza. Esto no se resuelve con correos. No con indirectas ni mensajes de pastel. Quiero escucharlo decir por qué lo hizo. Y quiero que tú también lo escuches. Lo citamos en un café discreto, en un barrio residencial al que ninguno de nosotros solía ir. Queríamos un terreno neutral. Ni cerca de nuestra casa, ni de la suya. Un espacio donde, si la conversación se torcía, pudiéramos levantarnos e irnos sin demasiada explicación. Jake llegó puntual, vestido de negro, con su típica chaqueta de cuero y gafas colgando del cuello. Parecía tranquilo. Demasiado. Saludó con un gesto y se sentó sin pedir permiso, como si fuera el anfitrión. Así que, ¿por fin quieren hablar? Dijo, revolviendo su café sin azúcar. Queremos respuestas, respondí, sin rodeos. Jake sonrió. No con alegría. Con resignación. Siempre las tuvieron. Ustedes eligieron no verlas. Kayla fue directa. ¿Por qué lo hiciste, Jake? ¿Por qué sabotear nuestra boda, nuestra luna de miel? ¿Qué ganabas? Él se encogió de hombros. No era por ganar. Era por no seguir perdiendo. ¿Perdiendo qué? Pregunté. ¿De verdad no lo entiendes todavía? Lo miré. En sus ojos ya no había burla. Había cansancio. Y algo más parecido al dolor que a la ira. Lo de la universidad, dije, al fin. Aquella noche. ¿Fue real? Él asintió. Para mí sí. Para ti, no lo sé. Supongo que fui un experimento. O un error que había que olvidar rápido. Yo no lo recordaba, confesé. Y eso, lo sé ahora, fue parte del problema. Bloqueé todo. No lo procesé. Jake bajó la mirada. Por un momento, pareció un adolescente atrapado en el cuerpo de un hombre. Cuando te besé, dijo, con la voz quebrada, tú no me empujaste. No me gritaste. Solo dijiste esto no pasó. Te fuiste y al día siguiente actuaste como si nunca nos hubiéramos conocido. Ni una palabra. Ni un mensaje y después, desapareciste. La indiferencia es peor que los gritos. Sentí que me hundía en la silla. Kayla no dijo nada. Me miró, simplemente,
como si ya no supiera muy bien quién era la persona a su lado. Yo no era consciente de lo que significaba para ti, dije, sintiendo cada palabra. No lo justifica. Pero te juro que no lo hice por crueldad. Jake rió, pero sin alegría. No necesitaba ser cruel. Tu silencio ya lo era. Volvió a revolver su café, que ya estaba frío. Y luego apareces en la cena de mi madre, con mi hermana, como si nada. Como si no me hubieras dejado con todo ese peso. Como si yo hubiera sido un mal sueño del que despertaste y decidiste ignorar. No fue justo para ninguno de los dos, respondí. Tal vez. Pero la diferencia es que tú lo olvidaste. Yo lo arrastré años. Años preguntándome si te lo habías inventado. Si te había obligado. Si me habías usado. Me volví loco pensando en todas las versiones posibles y cuando te vi otra vez, no supe qué hacer con todo eso. Solo no quería ser el único que sufriera. Kayla, finalmente, habló. Podrías haberme dicho algo. Antes. Durante. Después. Pero en lugar de eso, me usaste para acercarte a él. Para castigarlo. Para castigarme. Jake la miró por primera vez directamente. Nunca quise lastimarte, dijo, bajando el tono. Pero cuando ustedes anunciaron la boda, me sentí invisible. Como si toda esa historia nunca hubiera existido. Como si fuera un fantasma que solo yo podía ver. Y sí, perdí el control. Lo admito. Quería que él sintiera, aunque fuera una fracción de lo que yo sentí todos estos años. El silencio que siguió fue denso. Incómodo. Real. Yo respiré hondo. Jake, no puedo borrar lo que pasó. No puedo justificar lo que olvidé. Pero no podemos seguir con esta guerra fría. No quiero ser el centro de tu dolor. Ni que tú seas la sombra de nuestro matrimonio. Kayla no lo merece, tú tampoco y yo necesito cerrar esto. Jake asintió lentamente. Se veía agotado. Tampoco quiero seguir siendo esa sombra, dijo. Tal vez necesito hablar con alguien. Profesional. No lo sé. Pero no puedo seguir atado a esto. Me sorprendió que las cosas hubieran terminado tan bien dentro de lo que cabe. Nos despedimos sin abrazos. Solo con un apretón de manos. Fue extraño. Incómodo. Pero honesto. Kayla y yo salimos del café sin decir mucho. Caminamos un par de cuadras antes de que ella hablara. No sé qué se supone que debamos hacer con todo esto. Yo tampoco, dije. Pero al menos ahora ya no estamos en la oscuridad. Ella me tomó la mano. Apretó fuerte. Prométeme que, a partir de ahora, no habrá más silencios. Lo prometo. Nos tomó meses sanar, la confianza dolida. El eco de las palabras no dichas. El miedo a que algo similar vuelva a ocurrir, pero lo trabajamos. Hablamos más que nunca. Lloramos. Nos enojamos. Nos abrazamos en los peores momentos. No sé si Jake y yo volveremos a hablarnos. Por ahora, hay distancia. Necesaria. Pero también hay comprensión de ambas partes y eso, al menos, es un comienzo. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.